Hola, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches, completamente en vivo por TN23. Nosotros somos A la Medida y es que aquí estamos hoy listos junto a Andrés Estrada. Usted vio lo que sucedió, ahorita te voy a saludar, Andrés, lo que sucedió en los Oscars allá. Bueno, Chris Rock y Will Smith no serán nada con estos análisis. Acá la pregunta es quién va a ser Chris Rock y quién va a ser Will Smith. Esa es la pregunta. Hola, Andrés, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Yulo? Un gusto estar contigo acá, listos Gracias. para analizar temas muy importantes que están pasando tanto en Guatemala como en el mundo. Bueno, mira, el primero de esos temas, ¿no? La situación de que hay mucha imprudencia en los motoristas, ya lo vamos a ver, y causan muchos accidentes. Luego hablaremos de la megacaravana. No sé, no estoy seguro al final de cuentas de esta situación. Y por supuesto que el FMI, es el Fondo Mundial Internacional, dice que estamos bien económicamente. Pero yo te pregunto, Andrés, ¿y en lo internacional cómo estamos? Bueno, en lo internacional también hay muchas noticias. La presidenta de la Comisión Europea viajó a Kiev, Ucrania, junto al jefe de la diplomacia de la Unión Europea también el domingo. Dos votaciones, una en México, referendo revocatorio de AMLO, y otra en Francia, donde Emmanuel Macron podría tener difícil la reelección. Lo vamos a analizar más tarde. Entonces, señoras y señores, sin más preámbulo, vamos a empezar A la Medida. Hace unos días le mostramos cómo se han incrementado los accidentes de motocicleta en todo el territorio nacional. Esto no solo satura las emergencias de hospitales, sino que cuesta al Estado una gran suma de dinero, el cual es obtenido de los impuestos que pagan los ciudadanos. Todo de los accidentes de motocicletas ha sido específicamente un rubro muy especial de gastos, por cuanto cada accidente tiene sus características particulares. Hay pacientes que simplemente tienen un esguince de tobillo que no requiere más que una colocación de un yeso más una radiografía y el seguimiento por los especialistas. Sin embargo, la gran mayoría no es ese caso. La gran mayoría de personas tienen lesiones con fracturas expuestas donde el hueso sale y además de ello tienen luxaciones, se zafa del lugar de la articulación y en el peor de los casos tienen traumas múltiples que nos referimos en órganos vitales como son cráneo, el tórax y el abdomen, que muchas veces van a precisar de múltiples cirugías e incluso intensivo. Por decir algo, en el caso de que tienen intensivo, por lo menos precisan 4 o 5 días, el costo podría llegar hasta los 60,000 quetzales solo por un paciente. Eso en el área de salud pública. En el área privada esto es mucho más caro. A esta suma se debe agregar que el paciente debe someterse a un proceso de rehabilitación que lleva de 4 a 6 meses. Parto de una premisa, ¿no? Tengo muchos y muy buenos amigos, ya sean motoristas o bikers. Andrés, te digo algo, tú eres un biker consumado y déjame decirte que hoy el tema es polémico porque es cierto, se le echa mucho la culpa a los motoristas y hoy lo estamos viendo en función económica. Pero ¿será acaso que solo es la imprudencia de los motoristas o también quienes conducen otro tipo de vehículos los que causan los accidentes? Porque los motoristas no chocan solos también. Claro, Bueno, hay no lo sé, ¿no? varias personas, ¿no? Sí. Considero que la culpa es de varios. Como tú bien lo decías, yo personalmente manejo motocicleta todos los días y me puedo dar cuenta de ambas formas. Incluso muchos amigos me molestan diciendo que yo manejo demasiado, no rápido, sino demasiado lento. Ah, ok. He visto muchas imprudencias por parte de motoristas y creo que todos hemos visto imprudencias por parte de los motoristas. No es algo nuevo, es algo que es totalmente evidente, pero también existen muchas imprudencias por parte de los vehículos. Pasa muchas veces que un vehículo intenta, por ejemplo, ponerse al carril y el vehículo está a la par de la motocicleta. Y ¿uno qué hace? ¿Uno para dónde se mueve? O pasa muchas veces, con lo que estás diciendo, que yo no digo que no pase, pasa muchas veces que, fíjate, ¿qué dice la ley y reglamento de tránsito? Se rebasa por la izquierda y uno va a cruzar a la derecha y me pasó a mí, fíjate. Y cuando cruzo a la derecha resulta que venía un motorista rebasándome por el lado derecho. Bueno, hubo ahí un tope en esa ocasión ya hace varios años. No pasó mayor cosa más que me rompió obviamente el retrovisor y me rayó el carro. Pero se pudo haber lesionado. Pudiera haber ocurrido algo mayor. Exactamente. Y si él se lesiona,
pues automáticamente uno va consignado y uno dice, señores, por favor, ¿qué pasa? Y además, no sé si te has dado cuenta de algo en el tránsito, es que el tránsito hoy de locos, ¿no? Por cierto. Muy fuerte. Pero fíjate una cuestión, ahora ya si las calles, por ejemplo, principales, digamos la calzada Roosevelt, no la San Juan, no grandes arterias, vemos 2 carriles, pero ya hay un tercer carril de fijo, ¿no? Que es el de los motoristas, quienes por cierto ya van haciendo cola, o sea que no necesariamente corren todo el tiempo. Claro, creo que es un tema muy complicado. Las causas de todos esos problemas, creo que aquí es donde viene lo interesante. Y algo que también pensaba yo cuando veíamos esa nota es lo valioso de lo público, Julio. Claro, 70,000 quetzales. Imagínate, vaya, se accidenta un motorista y si no existiera la opción pública. Bueno, se nos mueren todavía más gente. Y es que aquí hay una cuestión, Andrés, y perdona que te interrumpa. Tú me sabrás corregir de mejor manera. Pero es que en la moto la protección termina siendo el propio motorista. Por mucho que lleves un buen equipo, que por cierto, ojo, ahí quiero decir una cuestión, hay muchos motoristas que no invierten en buen equipo de protección. Es más, y eso tal vez me lo puedes explicar tú porque yo no lo entiendo. ¿Por qué hay motoristas que llevan un protector de codo? Y me refiero a que el casco lo llevan aquí cuando se supone que va en la cabeza. Sí, son situaciones que realmente no deberían de pasar. Y también pasa que hay muchas ventas que tienen estos cascos que son de mala calidad, baratos, ¿no? Que son los más baratos, ¿no? Entonces muchas personas para intentar ahorrarse unos centavos acuden a estos lugares, compran el casco de baja calidad, entonces termina pasando algo. No importa si lo tengo puesto, no importa si lo tengo en el codo, de todos modos no me va a proteger porque es desechable básicamente. O sea, lo económico también aquí lo económico cuenta. también pasa. Pero siento que esas cosas son en las que no debería uno de economizar, de ahorrar, ¿no? Debería uno de buscar lo mejor, lo que le va a salvar la vida desde el punto de vista de un motorista, ¿no? Uno de los accidentes de tránsito que me ha tocado presenciar que más me impactó hace ya muchos años, fíjate, venía yo en mi vehículo y venía una moto a la par, rebasó el lado derecho, está mal, pero lo hizo. Pero al atravesar la avenida no frenó, simplemente se pasó y venía uno de esos vehículos pesados que llamamos pipa, ¿no? Donde va el agua. Lo pasó tirando, Andrés. Mira, se quedó allí literalmente hecho trizas, un charco de sangre. O sea, es que también realmente estamos hablando de mucha irresponsabilidad, que en muchos casos también creo yo se debe a la mala preparación y a la mala educación vial que pueden tener algunos motoristas. Y esto puede venir hasta del tema de que no hay controles y no hay sanción como debería de haber. Por ejemplo, para todos aquellos que no usen el casco. Por ejemplo, claramente deberían existir sanciones en ese punto. Pero si nos vamos a la raíz, porque veíamos y lo hablábamos previo al programa de cómo ya hay 4,5 millones. Eso es también cierto. Del parque vehicular, no, de vehículos en general. Las motocicletas... Y manejamos muy mal en Guatemala. Claro. Las motocicletas todavía no son la mayoría. No. Todavía existe una mayoría de vehículos en general, no motocicletas. Pero vamos en ese camino. Sí. ¿Por qué? Por la inseguridad, por el mal servicio de transporte público, porque hay que llegar al trabajo, porque hay que regresar a casa, pero muchas veces, y aquí te doy la razón en una situación, muchas veces ni siquiera los conductores de un vehículo automotor están bien preparados, porque hay que decirlo, todavía se compran licencias. Ese es otro problema, ¿no? Otro problema en el cual se podrían acrecentar los controles. Claro que sí. ¿Te parece si vamos con datos? Vamos. Bueno, vamos con datos. Estos datos los hemos preparado especialmente para usted. Y escuchen lo siguiente, por favor, porque importante es destacar que el parque vehicular, bien lo decía Andrés Estrada, en nuestro país, bueno, ya es superior a los 4,5 millones de vehículos. Aquí ya no cabemos más. En el caso de las motocicletas, se ha visto un incremento muy rápido en los últimos 3 años. Casi están a punto de llegar al mismo número de automotores. Y ahora, ojo con esto, y después quiero que Andrés no lo aclare. En el interior de la República es donde más motocicletas hay y no todos tienen licencia. La imprudencia de carácter vial se produce por todo tipo de pilotos, ya sea del transporte privado, de 4 ruedas, de carga de pasajeros y, por supuesto, motoristas. Según las estadísticas del Estado guatemalteco, está invirtiendo actualmente en promedio unos 60,000 quetzales, fíjate Andrés y televidentes, en la atención médica de cada motorista accidentado. Vuelvo al punto que te tocaba. Me ha tocado mucho estar viajando al interior de la República y en la costa sur, o sea, yo veo que las motos ahí pululan cual si fueran moscas, o sea, son muchas, pero Andrés, unos cuando les preguntas, mire, ¿y cómo hizo para sacar su licencia? No, si aquí se maneja sin licencia. Entonces también ahí hay una parte de irresponsabilidad.
Claro, también hay que tomar en cuenta que mucho del parque vehicular está concentrado en la capital, también en los municipios aledaños, es donde hay más motocicletas y también donde existen más controles. Porque también pasa que en los departamentos, ¿no? Muchas aldeas donde se utiliza la motocicleta para transportar materiales, para trasladarse, para hacer tantas cosas, pero como hay poco tránsito, no tiene sentido, por ejemplo... No hay un impacto fuerte. Sí, no, tener, por ejemplo, un puesto para andar verificando que la licencia de 2, 3 personas que van a transitar por ese camino. Ahora que has mencionado 2, 3 personas, repito, tengo muchos amigos motociclistas y bikers a quienes en todos los clubs, que por cierto por ahí se les ve en las carreteras, sobre todo la CA1, todos los fines de semana y los domingos se escuchan esos grandes motores. Una cuestión, hay mucha irresponsabilidad también en ciertos motoristas. Tú ves que va el esposo, si lo quieres llamar así, va la mamá, va un hijo colgando y llevan alguna otra cosa o algún otro niño. Entonces, ¿eso qué es? ¿Es imprudencia? ¿Es una cuestión de necesidad? ¿O es porque es la forma más segura de trasladarse? Se podría entender hasta cierto punto la situación de necesidad. Hay muchas personas que necesitan transportarse, no les alcanza para un vehículo. Y hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en las noches no tenemos servicio público. ¿Cómo me traslado yo en las noches? A ver. En los departamentos, en los municipios. No, es que ahora sí ya tienes un argumento que hoy, mira, es fabuloso. ¿Por qué? Porque te transportes en lo que transportes aquí en nuestro país a nivel general, ese es un gran problema. Tú vas a Estados Unidos, vas a Europa, vas a México, pues, claro. En cualquier otro lugar, las 24 horas vas a encontrar buses, menos... Pero los encuentras. ¿Te parece, Andrés, si vemos otros datos referidos a lo que estás diciendo en este instante? Mientras usted mira esas imágenes impactantes ahí de nuestro caos vehicular, es de suma importancia, Andrés, analizar que el incremento desmesurado del parque vehicular de todo tipo se debe a la ineficiencia y a la inseguridad del sistema de transporte público en general. Bueno, y tú has dicho otro punto, ¿no? Es que de noche no hay, pues... Cada motorista debe preocuparse por invertir en el mejor equipo posible para su propia seguridad, pasando por cascos, guantes, rodilleras y señales reflectivas. También sería deseable que las autoridades de tránsito pudieran implementar capacitaciones a nivel nacional, orientadas a la prevención. Creo que no lo hacen, ¿no? Y como en muchos países del mundo, en nuestro país, son muchos los usuarios de motocicletas y también los respetables y queridos clubes de bikers. Andrés, ¿cuáles son tus opiniones finales sobre este tema? Muchas personas todos hemos visto estas motocicletas, estos motoristas que hacen muchas veces acciones temerarias en las calles. Muchas veces. Y muchas veces no pasa nada. También es cierto. El motorista sale y salió bien. O los automovilistas. Claro, pero ojo, la suerte se acaba. Queridos compañeros motoristas, la suerte se acaba. Y no queremos que la suerte se nos acabe cuando estamos haciendo una acción en moto temeraria. Por eso, y es importante lo que decías, tenemos que invertir en nuestra seguridad y también invertir en saber manejar de forma defensiva, porque un accidente no lo quiere nadie, Julio. Bueno, Andrés, creo que lo que has dicho ha sido muy importante para el tema de ir concluyendo. Y lo que quisiera decirle, en este caso a las autoridades de tránsito, tenemos que poner mucha más atención a controles, por supuesto, a sanciones, por supuesto, a que todo esté en orden. Pero antes de hacer eso, tenemos que poner muchísima atención también en la educación vial. Y ojo, la educación vial debe comenzar en todos los niveles, desde que somos pequeños en escuelas y en colegios para que vayamos aprendiendo. De lo contrario, vamos a estar ahí salvajemente en este caos vehicular. Vamos a continuar con la información aquí en A la Medida con Andrés Estrada. Así es, pasamos de la educación vial a lo que está pasando en los tribunales de justicia, porque 4 hombres son juzgados en un tribunal de mayor riesgo por el asesinato de una química bióloga, de Gladys Rodríguez. Este asesinato ocurrió en 2017. En 2017, en la colonia La Charca, zona 11 de la ciudad capital, se registró un ataque armado en contra de una mujer. El cuerpo de socorro reportó que se trató de la química bióloga Gladys Angélica Rodríguez Gutiérrez. La profesional perdió la vida por la gravedad de las heridas provocadas por arma de fuego a una corta distancia. En el Tribunal de Mayor Riesgo son juzgados los reos Rubén Darío de León González, Antonio Raúl Tocayumán, Ricardo Francisco Pérez Pérez y Joshua Josué Morales Santos por el delito de asesinato. Según la acusación del Ministerio Público, los acusados integraron una organización criminal que se dedicó al robo de cuentavientes.
Le refería si eso se podría deber al horario de la captura realizada por las cámaras inteligentes. Sí, las cámaras inteligentes pues estaban programadas automáticamente por medio de un foto LED, el cual al momento de detectar oscuridad las mismas empezaban a grabar en blanco y negro. Okay. Esto podría deberse a efecto de que la luz que podrían emanar los vehículos no pudiera, si lo podemos determinar así, flashar las cámaras y no poder capturar las placas de circulación. Así es. Okay. ¿Podríamos continuar? La pesquisa agregó que el 11 de octubre del 2017 Rodríguez Gutiérrez fue vigilada y perseguida en varios vehículos y una motocicleta por los acusados, después que saliera de una agencia bancaria en donde compró 500 euros y gestionó la adquisición de dólares. Los reclusos Antonio Raúl Tocayo Humán y Ricardo Francisco Pérez Pérez cumplen una sentencia de 27 años por el delito de asesinato. En junio del 2017, el Tribunal Sexto Penal los declaró culpables por el crimen del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y del organismo judicial José Arturo Sierra González. El exfuncionario judicial fue asesinado en el 2018 en la zona 11, después que saliera de una agencia bancaria. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha tomado las previsiones ante el anuncio de una nueva caravana migrante proveniente de Honduras, planificada para el próximo viernes 15 de abril, y que podría estar integrada por más de 5,000 personas. Según el titular de la cartera, existirá un protocolo específico en los puntos fronterizos para diferenciar a los turistas que desean visitar Guatemala por Semana Santa y los migrantes que intentan ingresar al país sin cumplir los requisitos migratorios. Estamos trabajando integralmente con todas las instituciones de gobierno para poder hacer todo lo necesario para prevenir que esta caravana o flujo masivo irregular llegue a Guatemala. Estamos en un momento muy difícil todavía de la pandemia donde todos los guatemaltecos tenemos que cuidarnos. Así que instamos a cada uno de los guatemaltecos a no dejarse sorprender por grupos que están tratando de influir y poder llevar a nuestros niños y niñas, a nuestras familias, a migrar de manera irregular. Existen protocolos sanitarios que ya han sido distribuidos a nuestros países vecinos y hermanos. Tenemos también los elementos necesarios para que aquellos que cumplan con toda la regulación puedan hacerlo, e invitamos también a todos nuestros vecinos a conocer los mejores lugares de Guatemala y así también fomentar el turismo interno, tanto nacional como internacional. El funcionario agregó que ha visto con preocupación el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional de México, que da cuenta que para los días de Semana Santa podrían superarse temperaturas por encima de los 45 grados centígrados en zonas donde se suele ver a migrantes intentando llegar a Estados Unidos. Este es el verdadero rostro de la necesidad. Es el verdadero rostro de la miseria y de la falta de oportunidades. Una mega caravana que no solo es de centroamericanos, sino que, como ustedes lo saben, televidentes, Andrés, es de personas también que vienen de Sudamérica, que vienen de islas como Haití, que vienen de lugares tan lejanos como países del Medio Oriente y del Lejano Oriente. Entonces, estamos esperando, supuestamente, para después de este 15 de abril, una mega caravana integrada por al menos 10,000 personas. No sé qué es lo que piensas en este tema, Andrés. Una gran cifra de personas, y lo hemos hablado aquí en A la Medida constantemente, sobre cómo se ha diversificado, por llamarlo de alguna manera, el lugar de donde provienen los migrantes, como bien lo decías, pero así es. Estamos poniendo las cosas en contexto, en base. El CA4 sigue vigente. Sí, el CA4 sigue vigente porque al final de cuentas, recuérdate una situación, ¿no? Aparte que es un tratado internacional, claro, donde estamos involucrados 4 países centroamericanos, Costa Rica, por cierto, nunca se adhirió a él, estamos también en una situación que la Constitución Política de la República de Guatemala considera a los que nacieron en las provincias unidas del Centro de América como si fueran guatemaltecos de origen. O sea, claro, mucha limitación tampoco vamos a poder poner en el tema legal, más que si son menores lleven su pasaporte para acreditar que son los papás y que en todo caso pues la documentación de los centroamericanos esté vigente y que es el DPI también para ellos. Claro, entonces,
prácticamente es como lo básico, ¿no? Lo básico. No habría o no tendríamos que ver entonces que pudiera existir cierta limitación del movimiento de los migrantes que pasen de forma regular por cada uno de los puertos de entrada, por cada una de las caravanas, con su documentación. Lo pueden hacer. Paso, ¿no? Paso normal. Ahora, pregunto yo, seguramente uno de los requisitos que se van a establecer, digo, para tener cierto control, será el de la prueba del COVID-19. La prueba COVID-19. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar allí? Si no la traes, ¿existirá la posibilidad de que la hagan en la frontera? Seguramente no. Claro, y la última vez que vimos una caravana, eso fue justamente lo que pasó. Muchos migrantes, como no tenían la prueba COVID-19 que se requería, estaban pasando por estos puntos ciegos y ahí es entonces cuando las autoridades accionaron porque ya no se estaban cumpliendo con los requisitos de entrada. Vaya qué tema el de los puntos ciegos. Por el momento se ve un gran despliegue del Ejército de Guatemala, frontera con El Salvador, frontera con Honduras. ¿Será suficiente para poder parar una megacaravana de esta dimensión? No lo sabremos, pero si te parece vamos con datos. Vamos con datos. Vamos con datos, usted los tiene ahí en pantalla gracias a nuestra producción. Y es que ante el anuncio de la denominada megacaravana en la cual se espera el posible involucramiento de aproximadamente 10,000 migrantes, Guatemala debe prepararse, ¿no? Por el momento es bastante perceptible el resguardo de la frontera con El Salvador y con Honduras por parte de miembros del Ejército de Guatemala que están manteniendo ahí un patrullaje muy fuerte. Sin embargo, la llegada de una caravana de esa dimensión va a requerir también el apoyo de la Policía Nacional Civil, del Ministerio de Salud, del Instituto de Migración y de algunas otras entidades encargadas de derechos humanos. Difícil será el poder detener de forma real y tajante, Andrés, un movimiento migratorio tan grande como el descrito. Sin embargo, por seguridad se deben hacer los esfuerzos para lograrlo. Si de verdad se da una megacaravana, que por cierto, Andrés, no sé qué es lo que tú piensas, muchas veces se ha hablado de que se va a formar una megacaravana y al final de cuentas no ha terminado siendo así. Va a ser difícil frenarla. Habrá que ver entonces, ¿no? Porque si de verdad es de ese tamaño, 10,000 personas. Wow. Esa es una cantidad bastante grande. Imagínate, 10,000 personas caminando, marchando, vienen en la frontera. No, imposible. Frenar eso es demasiado difícil. Es que imagínate, no podemos hacer un despliegue de fuerzas de seguridad tan grande para contener esa situación. Y como decíamos, ¿no? En el análisis, muchos de ellos van a pasar de manera legal. Porque recuérdate dos cosas. Migrar no es un delito, para empezar. Claro. Y pasar con los papeles en orden, pues mucho menos puedes detenerlos. Ahora, yo sí veo una cuestión. Con papeles, sin papeles, con prueba de COVID o sin prueba de COVID-19, México sí va a ser un muro de contención muy fuerte. Esa es la clave, eso es lo que te quería preguntar. Dime. ¿Cuál será la reacción entonces del gobierno mexicano, de las fuerzas de seguridad mexicanas? Porque en años anteriores hemos visto y se pensaba que con Andrés Manuel López Obrador las cosas iban a cambiar. Él tenía un discurso muy pro migrantes, muy pro Centroamérica durante su campaña. Pero las acciones que ha tomado ya como presidente, duras. Mira que lo que dices es muy interesante, porque el mismo Andrés Manuel López Obrador inclusive invitaba a la gente a quedarse en México. Pero en México nos están invitando, me refiero a los migrantes centroamericanos, a irnos. ¿Por qué? Porque si tú te has dado cuenta en las últimas caravanas, que no han sido tan mega realmente, ha habido una represión muy fuerte de parte de las fuerzas de seguridad. Hablo del Ejército Mexicano, de la Marina particularmente y de la Policía en general federal. Y no se andan con ningún miramiento, no se andan con ningún cuento. Creo que esa es la verdadera frontera hoy por hoy sur de Estados Unidos y un poquito lo que hace Guatemala. Pero lo malo es que a veces se les olvida que el migrante es un ser humano. Claro, ¿no? Y porque la realidad es que el trayecto es difícil. Hay que pasar por Guatemala. El trayecto fuera de cualquier situación que pueda pasar en cuanto a comida, en cuanto a que el viaje es largo, porque pasar Guatemala caminando no es nada fácil. Pero ¿cuál es el problema? Que pasar México caminando es todavía mucho más difícil. Incluso me atrevería a decir que hay muchos más peligros a través de todo el territorio mexicano. Y al llegar a la frontera de Estados Unidos, si es que logro llegar a la frontera de Estados Unidos, me espera un recibimiento que no es de brazos abiertos, porque la frontera de Estados Unidos no está abierta. No está abierta. Y antes de ir a los datos, en México, ¿qué le espera a los migrantes? Maras, narcotráfico, desierto. Vamos con otros datos, si me lo permites, Andrés, aquí nuestra producción siempre muy al pendiente. En primer lugar, habrá que analizar si realmente esta autodenominada por alguien, no sabemos quién, megacaravana va a ser tan grande como se dice. Pues en otras ocasiones se ha hablado de este fenómeno similar y realmente tan mega, de verdad que no lo ha sido. También puede pasar que la caravana sea realmente grande y que en esta ocasión sí sea
algo cierto, y que a través del paso por territorio nacional, porque no lo vamos a poder frenar en toda su dimensión, la misma también, Andrés, hay que decirlo, se fortalezca con migrantes guatemaltecos. En algunos casos, integrantes de la megacaravana van a lograr pasar territorio guatemalteco. Seguramente los Estados Unidos mexicanos van a hacer esa frontera de fuerte contención, y los que todavía pasen eso van a encontrar lo que tú dijiste, la desesperanza total al llegar con Estados Unidos, porque ahí no nos están recibiendo bien. Y aún así, hay gente que llega, ¿no? Claro, a ver, rápidamente, Julio. ¿Acciones que está tomando el ejército en la frontera, bueno o malo? Creo que es bueno, es nuestra soberanía. ¿Debe aumentarse alguna de las acciones que están tomando en la frontera? Sí, debe de haber más despliegue del ejército, no tenemos muchos elementos, la Policía Nacional Civil debe ayudar. ¿Y qué pasa si viene una megacaravana, 10,000 personas, no logramos contenerla? Está pasando por Guatemala, ¿qué habríamos que hacer ahí? Bueno, entonces tendríamos que implementar un plan donde ya el Ministerio de Salud esté presente, porque primero, riesgo por el COVID-19, claro. Segundo, otra vez, Ejército y PNC, riesgo de seguridad. Y bueno, ya lo demás será que pasen por el territorio pues lo más rápido posible, porque habrá detenerla con represión no se puede. Habrá que esperar entonces a ver qué pasa. 15 de abril es la fecha en la cual se espera que esta megacaravana pues salga desde Honduras, pase por Guatemala. Esperemos entonces que ya hemos perfilado cuáles son las acciones que ha tomado el Estado guatemalteco en estos momentos, qué acciones se podrían tomar, y claro, usted acá en TN23 y en A la Medida siempre tendrá toda la información en el momento en que surja. Algo que quizás ya no deba extrañarnos es que se ha establecido en este mes de marzo 2022 un nuevo récord de las remesas enviadas por los inmigrantes guatemaltecos a sus familiares aquí en Guatemala. Esto ha sido pues así, y el Banco de Guatemala lo refiere de la siguiente manera. Aquí está la nota. Los migrantes guatemaltecos continúan imponiendo récords en el envío de remesas. A pesar del pronóstico de una leve baja, eso no fue así, y se ha registrado un histórico envío en marzo de 1.493.1 millones de dólares, cifra que nunca se había registrado en ese mes en años anteriores. Ese monto equivale a 11.437 millones de quetzales. Solo en marzo los compatriotas enviaron cada día más de 48 millones de dólares. El Banco de Guatemala detalla en su informe mensual que en el primer trimestre se han recibido 3.936.6 millones de dólares, un ritmo de 44 millones de dólares por día. Las remesas por su importancia se destinan al consumo, ahorro y construcción, entre otros. Para este año el Banco de Guatemala espera un ingreso de 7.000 millones de dólares. Solo en 2021 fueron 15.295.7 millones. Que quisiera transmitirles es que la economía está en una posición muy sólida para afrontar los riesgos, principalmente de índole externa, que son muy elevados. Por eso pensamos que la situación en Guatemala es bastante sólida y robusta ante la incertidumbre, ¿no? Al mismo tiempo, Guatemala, al contrario que otros países del mundo, mantiene una inflación baja dentro de las metas establecidas por el Banco de Guatemala. Por lo tanto, tienes todavía espacio para mantener la política acomodaticia y no tener que poner los frenos a la economía de una forma igual más tan rápida como en otros países. Entonces vemos muchos fundamentos para poder apoyar a esto. Finalmente, también sabemos que la política fiscal, que aunque el año pasado se tornó un poco más restrictiva, en parte por los buenos recaudos tributarios, este año va a ser un poco más expansiva, gracias en buena medida pues a la aprobación del presupuesto para este año, ¿no? Junto a esta calificación también hay recomendaciones en temas tributarios y de servicio público para mejorar la calidad de gasto. La primera es mantener la dinámica de ingreso que hemos visto bastante favorable en el año 2021. Le hemos dicho a las autoridades durante misiones anteriores que pudieran considerarse quitar algunas de las exenciones o también reducir algunos de los gastos tributarios que pudieran llegar a mejorar los ingresos. En cuanto a los temas por la partida del gasto, pues hay varias, ¿no? Que hemos mencionado también
misiones anteriores. Una de ellas pues serían quizá la reforma al sector público para hacer que los salarios y las retribuciones al sector público vayan un poco más a la mano. Asimismo, el FMI calificó de positiva las iniciativas de apoyo social durante la pandemia. Se instó a continuar fomentando los temas de infraestructura y educación. Para este año, el ente internacional prevé un crecimiento económico del 4%. Parto el análisis de la siguiente manera. No soy quien para venir y desmentir a los doctos economistas del Fondo Monetario Internacional. ¿Que la economía de Guatemala ha sido resiliente en la pandemia? Sí. ¿Que la economía en Guatemala ha soportado esta situación difícil para todo el mundo? También es cierto. ¿Que ha habido una recuperación de lo que fue el 2020 al 2021 y que seguramente esta seguirá en el 2022? Cierto. Pero ojo, estamos hablando de macroeconomía. ¿Por qué? Porque Guatemala es un país rico. ¿Por qué? Porque Guatemala es un país que produce. ¿Por qué? Porque Guatemala es un país que realmente tiene un potencial tremendo. Pero, Andrés, una cosa es hablar de macroeconomía y otra cosa es hablar de lo que percibimos los guatemaltecos de a pie, la microeconomía, que hombre, allí la situación es diferente. Si hablamos de lo anecdótico, y hay que tomar en cuenta que es lo anecdótico y eso de ninguna manera puede sustituir lo que es un estudio científico real con medidores, etcétera, etcétera, pero si nos vamos a lo anecdótico, esta resiliencia de la economía y esta incluso mejoría de la economía no se está trasladando directamente al bolsillo de todos los guatemaltecos. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué si tenemos tan buenos indicadores? ¿Por qué si el Fondo Monetario Internacional nos viene a decir que nuestra economía esté bien? Eso no se traslada al día a día, al guatemalteco promedio, a lo que llamamos el guatemalteco de a pie. ¿Sabes por qué, Andrés? Porque esto es como el tema de seguridad. La seguridad es percepción, pero fuera de la percepción de inseguridad que hay, la seguridad también es una realidad y es una realidad que no tenemos. En el tema económico, por eso empezaba de lo macro, ¿no? Es decir, Guatemala es un país que produce mucho dinero, pero que distribuye mal la riqueza. Empecemos con algunas cuestiones que de lo anecdótico, como tú dices, pasan al plano real, al plano del día a día. Salario mínimo, por ejemplo. En promedio el salario mínimo son 3,100 quetzales. Ahora, yo pregunto, ¿esos 3,100 quetzales alcanzan para cubrir la canasta básica? No. ¿Alcanzan para cubrir la canasta básica ampliada? Mucho menos. Y hay personas, fíjate Andrés, que en lo micro, en lo cotidiano, en lo que vemos en el día a día, no percibimos esa mejora. ¿Por qué? Porque ¿quién en Guatemala gana esos 7,600 quetzales que se necesita para la canasta básica ampliada? Un grupo muy reducido de guatemaltecos. E incluso si juntamos 2 salarios mínimos, incluso así no nos alcanza. No alcanza. Para juntarlo. No alcanza para juntarlo. Y hay otra situación, hay mucho desempleo, que obviamente si hay desempleo no te va a producir economía. Y más del 74% de la economía en Guatemala es que es economía informal. Pero incluso en ese punto, acá tengo la declaración final del Fondo Monetario Internacional. Por favor. Y llama la atención porque incluso a pesar de que sabemos que la economía informal es demasiado amplia, usted va a la tienda, usted va al mercado, es economía jamás informal. nos dan factura. Ni la pedimos ni nos la dan. Ni la pedimos ni nos la dan. Hay que ser realistas. Es costumbre, ¿no? Hay que hablar la verdad. Es costumbre. Y aún así, el Fondo Monetario Internacional está diciendo que la recaudación fiscal es buena en Guatemala. Pero ojo, es que aquí son dos cosas, por eso te digo, y creo que lo estás llevando muy bien también, es decir, una cosa es lo macro y otra es lo micro, una cosa es la percepción real que pueden tener estas entidades, tú lo dijiste, líneas basales, indicadores, estudios serios, ¿por qué? Porque se van, por ejemplo, a lo recaudado por la SAT, que por supuesto que ha aumentado, al dato macro, ¿no? Se van, por ejemplo, a los estados financieros que pueden tener las instituciones financieras también, y bueno, y se ve una cosa, se va al tema de las exportaciones, pero si se fueran este tipo de estudios a hacerlo en las áreas rurales, en las áreas pobres, inclusive de las áreas urbanas, ahí se vería que mucha de la economía de Guatemala todavía es una economía de hambre y de miseria. Claro, algo que también me llama la atención del reporte de la declaración final que da el Fondo Monetario Internacional dice, a pesar de esa resiliencia, la resiliencia económica, es probable que los indicadores sociales hayan empeorado durante la pandemia y persisten brechas de larga data en el ámbito de la infraestructura.
Palabras del Fondo Monetario Y Internacional. es que aquí sí el Fondo Monetario Internacional, como te digo, no soy quien para desmentirlos en los indicadores macros, tienen razón, en lo micro no estoy de acuerdo, pero aquí sí estamos completamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque a mí uno de los estudios que más me gusta revisar año con año, y yo creo que tú también lo haces mucho, Andrés, es el que tiene el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, claro, el de los indicadores de desarrollo humano. Y te das cuenta que en esos indicadores de desarrollo humano, perdona, pero es que estamos de verdad muy bajos en esa puntuación. ¿Por qué? Porque la distribución de la riqueza está mal. Claro, y eso es uno de los graves problemas que se enfrenta. Julio, vamos con unos datos. Si me claro, con mucho gusto. Por favor, Andrés, varios adelante. puntos ha presentado el Fondo Monetario Internacional en esta declaración y ellos los sumarizan en unos puntos muy puntuales. Principio, la economía guatemalteca da muestras de una notable resiliencia durante la pandemia, lo que te hablaban, que persisten estas brechas sociales y de infraestructura. Ojo, se prevé que continúe la fuerte recuperación. Buenas noticias. Existen, sin embargo, significativos riesgos a la baja, mayormente externos. La combinación de políticas de las autoridades está bien configurada para apuntalar esta recuperación económica en 2022 y es crucial redoblar los esfuerzos por hacer frente a las necesidades sociales de larga data y eso no es lo que tenemos que dejar de lado, ¿no? Hay que redoblar los esfuerzos ante las necesidades sociales. Si seguimos viendo esos puntos que el FMI destaca, las autoridades deberán fortalecer el marco de gobernanza de la infraestructura a miras de incrementar las inversiones, ojo, de calidad. La larga y muy prudente política fiscal de Guatemala ha coayudado a la estabilidad macroeconómica. El gobierno apunta con acierto a mejorar el clima de negocios y promover las oportunidades de inversión para estimular el crecimiento económico y el sistema bancario conserva la solidez, pero convendría acelerar las reformas encaminadas a mejorar el marco de supervisión y regulación. Dos cosas me llaman la atención, Julio. Primero, que tienen que hacerse esos esfuerzos para hacer frente a las necesidades sociales de larga data y ellos veían que podría tomarse, y podría aprenderse de esto que se hizo del bono familia. Ellos mencionan directamente el bono familia y dicen, bueno, hay que aprender de cómo se hizo eso, los resultados positivos que se pudieran haber tenido y seguir implementando eso para mejorar pobreza, desnutrición, que lo hemos hablado acá en A la Medida. Vaya si no. Tú sabes obviamente que por cuestiones qué sé yo, de ideológicas o de lo que pensemos, a veces estamos pues no necesariamente de acuerdo en ciertas cosas, pero fíjate una cosa que creo que es muy importante en lo que estás diciendo y estoy completamente de acuerdo y creo que lo está matizando ahí el Fondo Monetario Internacional. Las políticas de Estado, que por cierto no hay muchas que sean verdaderamente políticas de Estado, deben ir encaminadas a que, bueno, si se recauda más, que venga más obra, que venga más inversión y que esa inversión se vaya distribuyendo entre el que menos tiene. Y aquí podríamos, fíjate Andrés, hacer cuestiones tan importantes como venir y crear pequeñas cooperativas para ir incentivando la inversión, apoyar a estos... las famosas MIPYMES, ¿no? Las MIPYMES, apoyarlos precisamente, pero creo que es algo que no está pasando. Entonces, recaudamos más, pero invertimos menos en lo social y gastamos también como Estado mucho. Ojo, el Estado de Guatemala debe reducirse. Julio, hablando un poco... Podríamos hablar sobre si el Estado debe reducirse o no. Eso nos daría una buena discusión, pero un punto que es positivo para Guatemala. La mayoría de riesgos a la baja y la mayoría externos. Usted ha visto, nuestro querido televidente, cómo han subido los precios de todo, cómo ha subido los precios del combustible, pero no es culpa directamente de Guatemala, ni es culpa del gobierno, ni del Estado, ni de las empresas. Ahí sí que es culpa de la guerra en este momento, ¿no? Exacto. Literal, y el mismo Fondo Monetario Internacional lo dice. La inflación es algo mundial y el problema es que si a las grandes potencias les pasa algo, a nosotros nos afecta. Si a Estados Unidos le pasa algo, si a la Unión Europea le pasa algo, a nosotros nos afecta. Y eso es parte de los riesgos que existen, a los cuales básicamente no podemos hacer nada ante la guerra en Ucrania. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nada. Quiero ir concluyendo este análisis con lo siguiente. Le decía al principio, Guatemala es un país rico y en esa riqueza que tenemos en todo, en lo cultural, en lo económico también, porque producimos, somos un país agrícola, debemos de ir cambiando de lo agrícola a lo industrializado. ¿Para qué? Para crear fomento, para crear desarrollo, para crear trabajo. Al final de cuentas, resumámoslo, para crear riqueza, que es lo que todos necesitamos para vivir mejor, disminuir migración y disminuir también la violencia. ¿Le parece si continuamos con más información en voz de Andrés Estrada? Claro, Julio, y también hay que tomar en cuenta entonces situaciones muy importantes que a veces tal vez no pensamos que ocurren en Guatemala, y es el caso de los productos cosméticos y los productos higiénicos, porque Guatemala es el mayor exportador de este tipo de productos de toda Centroamérica.
Representantes de este sector esperan que se eleve el crecimiento obtenido en 2021, que fue de 18%. Solo en ese año se percibieron por divisas 372 millones de dólares. El año pasado creció 18%, es un porcentaje realmente interesante. Pese a que tuvimos algunos segmentos, como mencionaba Silvana, que decrecieron, ¿verdad? Por la misma pandemia se vieron altamente afectados. Sin embargo, una de las ventajas que tiene la industria cosmética de Guatemala es que es bastante competitiva, súper bien posicionada a nivel regional. Ya se mencionaban cuáles son nuestros principales mercados. De igual manera, el sector seguirá creciendo y cosméticos, que es un sector súper consolidado, pues también mantiene su liderazgo en la región, ¿verdad? Por supuesto que tenemos grandes competidores en la región, pero la industria guatemalteca es de calidad, es competitiva. Los cosméticos nacionales se exportan a 55 países. El 75% de ellos van a Centroamérica, Estados Unidos, México y el Caribe. Asimismo, se generan más de 7,000 empleos directos y miles de indirectos, en donde participan un buen número de mujeres con emprendimientos. A la fecha de hoy, 8 de abril de 2022, este es el tipo de cambio del dólar estadounidense según el sitio Infodólar y el Vanguard. Compra 7 quetzales con 50 centavos. Venta 7 quetzales con 66 centavos. Revisamos ahora el tipo de cambio del euro, la moneda vigente en Europa. Para este 8 de abril, según el sitio Infodólar, compra 7 quetzales con 84 centavos. Venta 9 quetzales con 55 centavos. Momento de las noticias internacionales. Acá en A la Medida siguen surgiendo las noticias desde Ucrania, y esta vez un misil mató alrededor de 50 civiles en una estación del metro. Un misil cayó en una estación ferroviaria del este de Ucrania, donde había miles de personas. Se reportó la muerte de 52 personas, además de herir a docenas más. Según autoridades ucranianas, el ataque ocurrió contra una multitud compuesta principalmente de mujeres y niños que intentaban huir de una nueva e inminente ofensiva rusa. Fotografías y videos de la estación en Kramatorsk mostraban a los fallecidos y a los restos de un cohete que tenía pintada la frase en ruso para los niños. Unos 4,000 civiles se encontraban dentro y en los alrededores de la estación al momento del ataque, debido a que se les había pedido que abandonaran la zona. El expresidente ucraniano Volodymyr Zelensky y otros gobernantes acusaron a las fuerzas rusas de atacar deliberadamente la estación. Rusia, por su parte, culpó a Ucrania y señaló que sus fuerzas no utilizan ese tipo de misiles como el que cayó en la estación, una aseveración que fue descartada por algunos expertos. La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, visitaron Kiev, la capital de Ucrania. Un viaje que buscaba ofrecer al presidente ucraniano un apoyo financiero y moral. Von der Leyen dijo que la muerte de civiles en Bucha mostraba el rostro cruel del ejército ruso y se comprometió a intentar acelerar el intento de Ucrania de convertirse en miembro de la Unión Europea. Los mexicanos decidirán el domingo si le dan a Andrés Manuel López Obrador, el presidente, el resto de su mandato o si se lo revocan. Por primera vez en su historia, los mexicanos se preparan para participar en una consulta de revocación de mandato. Los mexicanos podrán votar el próximo domingo entre darle un voto de confianza a su presidente o pedir que deje el cargo y no termine su periodo de gobierno. Expertos generalmente consideran que un referendo de revocación de mandato es un mecanismo eficaz de la democracia participativa. Sin embargo, existe polémica. La medida no es impulsada por la oposición, es impulsada por el mismo presidente, Andrés Manuel López Obrador. El referendo fue parte de sus promesas de campaña y ha generado desconfianza entre sus adversarios. Algunos cuestionan si es únicamente una medida populista o si realmente se busca la evaluación del gobierno en turno. Otros consideran que la consulta solo busca reafirmar la imagen del mandatario, que según las encuestas sigue teniendo una alta aceptación popular.
Además, el Instituto Nacional Electoral no recibió el presupuesto que solicitó para la consulta. Bajo ese argumento, solo serán instaladas una tercera parte de todos los centros de votación que se usaron en la elección presidencial de 2018. Y una ley le impide a los funcionarios promover la consulta, lo que opositores de AMLO consideran es una censura. La batalla en los últimos días se ha centrado entre quienes promueven el voto a favor de mantener al presidente y quienes llaman a la abstención. La campaña para revocar el mandato de AMLO ha sido pequeña. El domingo también elecciones en Francia. En algún momento se creía que Emmanuel Macron tenía asegurada su reelección, pero podrían existir sorpresas. Ningún político lo ha logrado en los últimos 20 años. Emmanuel Macron quiere lograrlo. La reelección. Cuando inició la invasión de Rusia a Ucrania, parecía inminente. Los franceses se unieron alrededor de su presidente. La popularidad de Macron subió. Las elecciones parecían un simple trámite. Sin embargo, en los últimos días la situación ha cambiado. Las encuestas muestran un apoyo del 28% para Macron. Su principal rival, la ultraderechista Marine Le Pen, se acerca, con alrededor del 23% de apoyo. La inflación, el costo de la energía, las prestaciones sociales son las principales preocupaciones domésticas y cotidianas que están afectando a Macron. Las acusaciones crecen contra el presidente francés, que es el presidente de los ricos, que el dinero del gobierno se malgasta. Su primer gran proyecto, reformar el sistema de pensiones, tuvo que ser archivado. Y luego, el impacto de la pandemia. Su rival, Marine Le Pen, ha trabajado constantemente para suavizar su imagen. Quiere que los franceses olviden su pasado de derecha radical y el de su partido. Ahora dice que no quiere abandonar el euro y que no quiere salirse de la Unión Europea, posiciones que antes apoyaba fervientemente. Alguna vez fue cercana con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Es más, Putin le prestó dinero para su campaña electoral de 2017. Pero, tal vez sorprendentemente, ese pasado parece no afectarle. Julio, en política todo puede pasar. ¿Por qué Marine Le Pen podría tener problemas? Porque hay otro candidato, Éric Zemmour, que también es ultraderechista y es mucho más ultraderechista que Marine Le Pen. Entonces, al ponerlos a la par, Marine Le Pen se ve moderada. Y ojo, porque en tercer lugar está un candidato ultraizquierdista, Jean-Luc Mélenchon. Y en algún momento podría dar la sorpresa porque está entre el margen de error. Sí, todo puede pasar. Al final de cuentas, hace unos años cualquiera diría que Emmanuel Macron iba a ser reelecto, pero todo ha cambiado. Y pareciera ser que esto va directo hacia la derecha u ultraderecha. Pero, como en política nunca se sabe, no sabremos quién es el ganador. Mientras tanto, AMLO tranquilo en México. Así es. Y el domingo no se pierda Apuntes del Mundo. A las 7 de la noche tendremos el análisis de lo internacional. Muy buen programa el que tendremos. Excelente. Lunes Santo, aquí lo esperamos a las 21 horas. Chao.